Se abre la sesión. Sesión extraordinaria para el acto solemne de toma de posesión por don Jaime Siles Ruiz como académico correspondiente en Valencia. Se ruega a los señores académicos don Pedro Rodríguez Oliva y don Francisco Ruiz Noguera acompañen al recipiendario a su asiento. Pueden sentarse. Dese lectura por la señora secretaria del particular del acta en el que se refleja la elección del nuevo académico. Marian Redergado, secretaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, certifico que en el libro de actas de esta Real Academia consta que en la ciudad de Málaga, a las 18:30 horas del jueves, día 30 de marzo de 2017, en el Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País, Casa del Consulado, Plaza de la Constitución número 7, se reúne en Junta General Ordinaria esta institución, presidida por su titular, don José Manuel Cabra de Luna, en la que se trató en el tercer punto del orden del día lo siguiente. Lectura de propuesta de nombramiento de don Jaime Siles Ruiz como académico correspondiente en Valencia de esta Real, presentado por los señores académicos don Pedro Rodríguez Oliva, doña Rosario Camacho y doña Marian Redergado. Efectuada la votación por los señores y señoras académicas y escrutadas las papeletas, se aprueba por unanimidad. De todo lo cual doy fe en la ciudad de Málaga a 22 de febrero de 2018. Muchas gracias. Una brevísima introducción. Permítanme ustedes. Señor presidente de la Academia de Ciencias, señoras y señores académicos, nuevo académico, querido Jaime, tantos años que nos conocemos, señoras y señores. Uno de los actos principales en la vida de nuestra institución es precisamente la recepción de un nuevo miembro. Hoy es un día de gala en la Academia porque recibe en su seno a un poeta mayor y a un filólogo de altura, pero que no circunscribe su vivir a esas dos disciplinas, si es que pudieran en el fondo diferenciarse, sino que es persona con extensa, clara y valiente vida civil. Recibimos a alguien que sabe el valor de las palabras, que conoce, como Wittgenstein escribiera en su Tractatus, que el límite de nuestro lenguaje es el límite de nuestro mundo y que, paradójicamente, el anhelado silencio solo podremos llegar a él por las propias palabras, arrancándole adherencias de intereses espurios, profundizando hasta el abismo en ellas. Nuestro nuevo académico fue durante años director de la Casa de España, la sede del Instituto Cervantes en Viena. Este año, nuestra Academia ha otorgado la Medalla de Honor 2017, su más alta condecoración, al Instituto Cervantes, reconociendo con ello su ingente labor de enseñanza de nuestra lengua, o sea, de nuestro mundo. Y eso es posible gracias a sus directores de centros que van extendiendo como suave lluvia fina del lenguaje la cultura de España y de lo hispánico. No es pues casualidad que sea este año cuando Jaime Siles ingrese en nuestra corporación. Hace escasos meses nos visitó y aquí, en este lugar, en este borgiano lugar, Salón de los Espejos, donde haya un espejo está Borges, nos habló de Vicente Aleixandre, de su inmensa talla poética y de su actualidad,
de la necesidad que aún hoy tenemos de su palabra. Ahora seguirá rindiendo homenaje exquisito a Málaga a través de otro malagueño, realmente Aleixandre lo era casi por entero. Nos hablará el nuevo académico de José Moreno Villa y de la evidente elegancia de su decir, de su persona y de su vivir. Hace unos días cumplí un deseo de años. Visité a mi amigo Montaigne en su torre y mientras estaba en esa recogida estancia, pero fría, pensaba en que Europa necesitaba más Montaigne, porque él se sentía hondamente europeo, como se siente nuestro nuevo compañero de academia que, sin reserva alguna, ha afirmado: «Soy y me siento un ciudadano europeo». En España, en estos difíciles momentos que nos han tocado vivir, necesitamos muchas personas así, que crean en la palabra y que tengan por horizonte vital a Europa. Nos irá mucho mejor. Por lo pronto, nuestra academia hace lo que debe, recibiendo a Jaime Siles. Don Pedro Rodríguez Oliva, en representación de los académicos proponentes, tiene la palabra para breve constancia de las razones de su propuesta. Se enciende ahí. Muchas gracias. Señor presidente de nuestra Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, directiva de la Academia, señor presidente de la Academia de Ciencias, señoras, señores académicos, señoras y señores. La prolífica actividad científica y literaria del profesor doctor don Jaime Siles Ruiz, a quien hoy recibimos gozosos en este solemne acto, obliga a nuestra Real Academia de Bellas Artes a introducir un ligero cambio en el protocolo que es tradicional en la ceremonia de recepción de los académicos correspondientes. Elegido por voto unánime de nuestra institución, como acabamos de oír tras la lectura del acta que refleja aquella votación, su candidatura fue presentada el 26 de enero de 2017 por nuestras vicepresidenta primera y secretaria, las ilustrísimas señoras doña Rosario Camacho Martínez y doña Marion Re Delgado, y de quien en estos momentos está en el uso de la palabra, todos miembros de la sección séptima. Y parecía, pues, de absoluta necesidad que, además de nuestra sección, en la recepción del doctor Jaime Siles, como académico correspondiente en Valencia, también interviniesen quienes componen la sección quinta, que es la de poesía y literatura, porque son muchas las conexiones afectivas y literarias de nuestro nuevo académico con Málaga. No podemos olvidar, quizá como se va a recordar después en la laudatio con la que se le recibirá, que en 1969, hace ya casi medio siglo, con apenas 18 años, y cuando estudiaba los primeros cursos de Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, en una de sus colecciones malagueñas impresas en Dardo Sur, Ángel Cafarena editó el primer libro de poesía de Jaime Siles, Génesis de la Luz. Cabe también recordar que a nuestro nuevo académico la revista Litoral le dedicó en 1986 un monográfico y que el próximo mes de noviembre, si no he contado mal, se han de cumplir 2 décadas desde que, con sus signos tardíos, Jaime Siles ganara el Premio Internacional de Poesía Generación del 27 en su primera edición. A lo largo del tiempo, Jaime Siles ha mantenido relaciones de amistad con quien fue nuestro siempre recordado presidente, Alfonso Canales, a quien precisamente rindió visita poco antes de su fallecimiento y de cuyo requiem andaluz se ocupó en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Igualmente se ocupó de mantener una fluida amistad con el llorado Rafael León y con su esposa, nuestra María Victoria Atencia, que hoy debía habernos acompañado y que por un pequeño accidente, sin embargo, no le es posible hacer la glosa como ella quería del académico que hoy se incorpora. También ha mantenido relaciones literarias y de amistad con algunos de nuestros académicos, como
con Rafael Pérez Estrada o con nuestros académicos José Infante o Francisco Ruiz Noguera, que hoy le reciben aquí para contestar a su discurso. Debemos recordar que nuestro nuevo académico es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Valencia y que nació en esa hermosa ciudad del Levante en 1951, ciudad cuyo ayuntamiento en 2013 le nombró hijo predilecto, pero que tiene hondas raíces malagueñas, porque su abuelo paterno, según he averiguado, nació en Ronda y su abuela materna en Estepona. Fue, desde muy joven, persona de una enorme cultura y de una gran capacidad para el estudio, obteniendo premio extraordinario de bachillerato, premio extraordinario de licenciatura, y este profesor ilustre, doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, recibió también en 1976 el premio extraordinario de doctorado. Obtuvo una beca de la Fundación Juan March y amplió estudios en la Universidad de Tübingen bajo la dirección de un personaje para mí admirado, que fue don Antonio Tobar, y posteriormente trabajó como investigador en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Colonia, donde colaboró con Jürgen Untermann, cuyo recuerdo me trae también grandes recuerdos de historias de investigadores que conocí, en la redacción de los Monumenta Linguarum Hispanicarum. Ahí comenzó su rica labor, aún en plena actualidad, como estudioso de las lenguas y escrituras de la España prerromana. De 1976 a 1980 fue profesor de Filología Latina en Salamanca, después obtuvo por oposición una plaza en Alcalá de Henares, creo que después se marchó a nuestras Islas Canarias, de donde el año 1983, si no he buscado mal, se le nombró director del Instituto Español de Cultura en Viena y, por lo tanto, agregado cultural en la Embajada de España en Austria, cargo en el que todos recordamos su gran actividad, como ha recordado también nuestro presidente en la presentación, y en el que cesó, cosa rara en los españoles, a petición propia, en noviembre de 1990. Ha sido catedrático y profesor invitado en numerosas universidades europeas, Viena, Graz, Salzburgo, también en los Estados Unidos, Madison, Wisconsin, en Bérgamo, en Berna, profesor en St. Gallen, ha sido decano en alguna de esas universidades, como la última que he llegado a nombrar, donde fue profesor ordinario, y como profesor visitante pues ha estado e impartido sus grandes conocimientos en muchas universidades de Italia, Turín, Suiza y Francia. Finalmente, me gustaría recordar que alguna de estas universidades, como la de Clermont-Ferrand, le nombró doctor honoris causa. Lo más sorprendente de Jaime Siles es que en su vida, que no es demasiado larga aún, es un autor que ha dedicado investigaciones a numerosísimos campos, en todos los cuales, como María Victoria Atencia nos ha recordado al justificar su obligada inasistencia, se trata de un auténtico maestro, como también lo es, según vamos a oír aquí en la respuesta a su discurso, en la creación literaria. Es autor de casi 4 docenas de libros de poemas, varios de ellos traducidos a diversas lenguas. Yo he contado una decena y media de libros de ensayo e investigación de temas muy diversos, de 20 traducciones, de 9 ediciones, de 1,5 centenar de artículos científicos, de 25 prólogos y más de 1000 reseñas de libros, porque la pregunta que yo me he hecho es ¿qué no es Jaime Siles? Porque como investigador multidisciplinar ha trabajado sobre campos como la epigrafía prelatina de la península ibérica, según acabo de decir, una actividad en la que realmente es un referente, pero también ha trabajado en la poesía clásica grecolatina, en la poesía y la pintura española del siglo de oro, en la poesía europea e hispanoamericana contemporáneas. Ha estudiado las relaciones entre escritura y pintura desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Ha sido un autor que ha trabajado en la teoría y la historia de la traducción y que ha traducido teatro, poesía, novela y ensayo de 9 lenguas: griego clásico, latín, griego moderno, francés, italiano, catalán, portugués, inglés, alemán
y seguro que me quedo corto en mis búsquedas de su bibliografía. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, en la que ha dejado un excelente recuerdo de su labor, director del Aula de Estudios Clásicos de la institución Alfonso el Magnánimo de la Diputación de Valencia y director del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Valencia. Ha sido, además, secretario de redacción de la Revista de Occidente y asesor de Cultura en representación permanente de España ante la Oficina de la Organización de Naciones Unidas. En 1973 obtuvo el Premio Ognos, 10 años después el Premio de la Crítica, y no sigo leyendo aquellos premios literarios que ha obtenido, que son muchos y muy importantes, y por recordar alguno, el que antes mencioné de la primera edición del Premio de la Generación del 27 malagueño. Hace pocos días, comentando en una revista nacional su libro Vacíos habitados, Luis María Ansón recordaba que al poeta Jaime Siles le admiraba, entre otros, Octavio Paz, y remarcaba ese escritor en relación a nuestro nuevo académico que su vida ha sido, y cito literalmente, una vida cubierta de éxitos. Ha sido y lo es, porque esos éxitos siguen estando día a día presentes entre nosotros. Decía él que le debe mucho al latín en muchas cosas, y yo añadiría que todo ello gracias a una labor intensa de investigador, de creador, de elaborador incansable. Todo un ejemplo de esos universitarios que ahora, por desgracia, para nuestra pobre España, no son nada fáciles de encontrar. Jaime, gracias infinitas por haber aceptado con tu proverbial sencillez y generosidad ser nuestro compañero en esta más que centenaria institución, y gracias porque vas a representarnos con todo honor, como siempre haces, a nuestra academia en tu ciudad de Valencia. Bienvenido. Gracias, presidente. Don Jaime Siles tiene la palabra para dictar su discurso de toma de posesión titulado José Moreno Villa, revisitado. Está puesta. Ten cuidado. Perdona. Buenas noches y muchas gracias. Quiero agradecer a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y a todos y cada uno de sus ilustres miembros el alto honor que me hacen al acogerme en su seno, en el que tantos buenos y admirados amigos míos ha habido y hay, así como al académico don Pedro Rodríguez Oliva, eminente catedrático de Arqueología de la Universidad de Málaga, de quien partió y me consta esta iniciativa, y que ha tenido a bien hacer mi presentación, y a la académica doña María Victoria Atencia, cuya obra poética y sensibilidad siempre me han imantado y que, por un accidente, no puede estar esta tarde haciendo la laudatio, y en su lugar lo hará un compañero mío de generación, el profesor Francisco Ruiz Noguera. Muchas gracias. Como nieto de malagueños, mi abuelo paterno de Berronda y mi abuela de Estepona, comprenderéis muy bien la ilusión que me hace incorporarme a una institución del prestigio de esta, en la que veo representado el carácter artístico y literario de la ciudad de Málaga, tan unida desde Salvador Rueda al modernismo y que por muchas razones tan asociada está a la generación del 27, a cuya sombra, como poeta, me formé. En Málaga, lo ha dicho hace un momento don Pedro Rodríguez Oliva, en los cuadernos de María Isabel, dirigidos por Ángel Cafarena Suc, se publicaron mis dos primeras entregas de poesía, y en Málaga, el litoral de José María Amado y Lorenzo Sabal me dedicó en 1986 un fastuoso monográfico. A Málaga llegué por vez primera en julio de 1970, y entonces y en ella conocí a Alfonso Canales, María Victoria Atencia, Rafael León, Pablo García Baena, Bernabé Fernández Canivel, Pepe Bornoy, Rafael Pérez Estrada, nuestro presidente, y José Infante. Recuerdo muy bien aquellos días que marcaron mi vida, pues Alfonso Canales, que fue junto con Vicente Aleixandre quien me puso en contacto con el que iba a ser mi maestro, don Antonio Tobar, entonces en voluntario exilio en Alemania. Málaga, pues, pasó de ser un nombre en labios de mi abuela a convertirse en una fiel madrina mía,
como me demostró al concederme muchos años después el primer premio de poesía Generación del 27. Mi agradecimiento, pues, una vez más a la ciudad de Málaga por el exquisito trato que siempre me ha dispensado y a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que desde 1849, con tanto rigor como prestancia, la representa. He elegido como tema de mi discurso la figura y la obra de un creador y artista malagueño, cuyo desarrollo humano, artístico y espiritual intentaré seguir a lo largo de las 3 primeras décadas del pasado siglo, en concreto hasta junio de 1936. Me ceñiré, pues, a un espacio cronológico tan interesante como preciso que me he impuesto no sobrepasar, pues ello exigiría 1 o 2 o 3 libros y no solo un discurso y breve, como necesariamente ha de serlo este. La múltiple personalidad de José Moreno Villa, poeta, pintor, historiador y crítico de arte, editor de clásicos, archivero, bibliotecario, articulista y traductor, proporciona una gran riqueza de fondo a su proteica figura, pero complica también la tarea de clasificarlo a él y a toda su amplia y variada producción, lo que ha obstaculizado no poco la labor de la historiografía literaria, que no ha sabido bien a qué generación o grupo ascribirlo y por ello tampoco cómo situarlo y entenderlo. Renunciaré, pues, a hacer una detallada exposición histórica de su vida y su obra, empresa que dejo para una monografía que pienso publicar en un futuro próximo, y me ceñiré a lo único que en el limitado tiempo del que dispongo puedo, con el debido rigor, hacer. Esto es, tratar el problema de su adscripción histórica a una de las varias generaciones que coexistieron en la España anterior a la Guerra Civil y tratar de aplicar en lo posible los rasgos que le individualizan y distinguen dentro de la suya propia, así como aquellos que lo acercan al horizonte creador de la siguiente, de la que es un inmediato precedente y, en algunos puntos, un compañero de viaje, además de un claro precursor. José Moreno Villa, como vio muy bien nuestro añorado Alfonso Canales, fue o pudo parecer un poeta intermedio o un poeta de transición entre su generación, la del 14, y la siguiente, la del 27, que es como con matizaciones él mismo se consideraba. Poeta de transición, poeta de enlace. Pero yo preferiría considerarlo un poeta transgeneracional, ya que, como según Guillermo de Torre, suele suceder en todas las empresas de renovación, mientras por un lado avistan nuevos horizontes, por otro se internan aún en regiones ya sobrepasadas. Lo que, aplicado a lo que nos interesa, quiere decir que hay manifestaciones artísticas y literarias aisladas que se producen mucho antes que las ya sistematizadas y en serie, con que luego un estilo o un periodo se identificará. No es un hecho nuevo y la historia está llena de ejemplos que pueden ilustrarlo. En el caso de España también, pero aquí la tiranía, o comodidad pedagógica, o la inercia y pereza del llamado método generacional, se ha aplicado de un modo no poco arbitrario, dejando en la sombra a numerosos creadores que han quedado injustamente oscurecidos, no tanto por la falta de relieve de su obra, como por la resistencia de ésta a ajustarse a las exigencias de aquel. El método de las generaciones tiene el inconveniente de aplicar a su objeto de estudio el mismo apriorismo que, según Ernesto Sábato, utilizaba aquel ictiólogo cuyo modo de clasificación le llevó a afirmar que no hay peces que midan menos de 5 centímetros de largo, sin caer en la cuenta de que la red empleada por él para ello no dejaba pasar peces de menos de 5 centímetros de largo. En el caso de Moreno Villa, esto mismo ha llevado a que, sin advertir la profundidad y riqueza de su amplia paleta intelectual, ni los vasos comunicantes que hay entre todos los distintos campos que con tanto conocimiento como rigor trata, y que se interfluyen los unos en los otros, llegando no pocas veces a converger, se pusiera en duda la calidad misma de su obra, rebajándola toda con aquella ingeniosa y malintencionada frase, casi pintor, casi crítico, casi poeta, que alguien puso en circulación y que, pese a lo injusta de la misma, se abrió paso en los mentideros de la época y que él, como víctima, tuvo a lo largo de su vida que sufrir y soportar. Por fortuna, no le faltaron valedores, ni entonces ni tampoco hoy. Ahí están los artículos de Enrique Díez Canedo, Américo Castro, Eugenio d'Ors, Antonio Machado,
Antonio Espina, Alfonso Reyes, Luis Cernuda, Octavio Paz, Masao, Juan Rejano, Salazar Chapela, José Luis Cano, así como los estudios de José Ángel Valente, Luis Izquierdo, Guillermo Carnero, Eugenio Carmona, Juan Manuel Rozas, Juan Cano Ballesta, Julio Neira, Ruiz Noguera, José María Barrera, Fajardo Salvador, Rosa Romojaro, Enrique Baena, Antonio Gómez Yebra, Francisco Díaz de Castro, María Palleras, Leonardo Romero Tobar, Álvaro Salvador, Antonio Jiménez Millán, Ada Salas, Fidel Villar Ribot, Arturo del Villar, Luis Antonio de Villena, más los libros de José Francisco Cirre, Eugenio Carmona, López Frías o Alberto Ballester Izquierdo, por citar solo algunos de los más relevantes de entre los dedicados a él en exclusividad, así como la edición de sus poesías completas hecha por Juan Pérez de Ayala. Moreno Villa, cansado de esperar una estima que él sabe que va mereciendo, que desea, que dice que desea y que no le acaban de dar, son palabras de Juan Ramón Jiménez, como lo presenta Juan Ramón en una ácida caricatura fechada en 1917, ha estado demasiados años en ese limbo de la historiografía artística y literaria del que de una vez por todas debe salir ya. Y para ello nada mejor que situarlo en su preciso momento histórico y releer aquel tiempo desde la perspectiva y la distancia que permite el nuestro, viendo o intentando ver todo lo que Moreno Villa supuso y fue en él. Y lo que fue, al menos en un primer momento, fue esto: un hombre de la generación del 14, 9 años más joven que Enrique de Mesa, 8 años más joven que Enrique Díez Canedo y que Gabriel Miró, 7 años más joven que Julio Romero de Torres y que Ramón Pérez de Ayala, 6 años más joven que Juan Ramón Jiménez y que Eugenio Dors, 4 años más joven que José Ortega y Gasset y que Jiménez Frau, 3 años más joven que Navarro Tomás y que León Felipe, 2 años más joven que Américo Castro y que Federico Domís, 1 año más joven que Manuel García Morente, coetáneo estricto de Gregorio Marañón, nacido el mismo año que él, y 1 año mayor que Ramón Gómez de la Serna. Indico esto porque la determinación que supone la fecha de nacimiento no es algo badalí, pues permite, y esto sí que es mérito del método de las generaciones, establecer cortes en el tiempo y distribuir y clasificar obras y hombres en su marco histórico preciso, lo que por lo pronto facilita la capacidad de ver cómo los hombres de la generación del 98 nacen en un arco temporal concreto: Unamuno en 1864, Valle Inclán en 1866, Baroja en 1872, Azolina en 1873, Manuel Machado en 1874, Sor Mar Antonio y Ramiro de Maeztu en 1875, y que los de la generación del 14 lo hacen entre 1878, 79, 80 y 1895. Pero las fronteras cronológicas, como las territoriales, son permeables y flexibles. De ahí que Enrique de Mesa, Gabriel Miró y Enrique Díez Canedo pertenezcan a la generación del 14, como también Pedro Salinas y Jorge Guillén, que serían respectivamente los mayores en edad y los más jóvenes de ella. Juan Larrea y Mauricio Bacarice se encontrarían en la frontera entre el 14 y el 27, y Gerardo Diego y Amado Alonso serían ya del 27. Con esto quiero señalar la injusticia con que de atenernos a él, el método de las generaciones, tan útil para algunas cosas, pero no para todas, puede dejar en una especie de tierra de nadie a muy valiosos creadores cuya obra sobrepasa los límites de su generación. Este y no otro parece ser el caso de Moreno Villa, que como Ortega se forma en Alemania, donde estudia 4 años química en la Universidad de Friburgo, y que tras abandonar dichos estudios regresa a España y se establece primero en Málaga, donde por mediación de Américo Castro comienza a traducir para el editor Daniel Jorro los Beiträge zur Kritik der Sprache de Fritz Mauner, que con el título de Contribuciones a una crítica del lenguaje publica en Madrid en 1911 el editor Daniel Jorro. El historiador del arte Ricardo Orueta, mucho mayor, pero malagueño como Jiménez Frau y como él, y que con la República sería director de Bellas Artes, es quien le anima a dejar Málaga y trasladarse a Madrid, donde comparte piso con Manuel García Morente, Enrique Ramos, que sería ministro de Hacienda con Azaña, el diplomático Antonio Cruz, Américo Castro, Orueta y un sobrino de este. En Málaga, e influido por Arnim, Chamisso y los demás autores que había leído mientras vivía en Alemania, Goethe, Schiller, Heine, Uhland, Novalis, escribe un poema que Jiménez Frau entrega a Ortega y Gasset y que éste hace que se publique en los lunes del Imparcial. Su amistad con Ortega se inicia ese mismo año, 1910,
Y será tan continuada que el nombre de la primera hija del filósofo, Soledad, que luego sería jefa mía cuando fui secretario de redacción en la revista de Occidente, lo sugirió Moreno Villa. Colaboró con él mucho en la revista España y en El Sol, aunque menos en la revista de Occidente, donde solo publicó 5 artículos. Animado por don Francisco Giner de los Ríos, cursa Historia del Arte en la Universidad Central y empieza a trabajar con don Manuel Gómez Moreno, con el que a partir de 1911 recorre distintos lugares de España, lo que dejará huella tanto en su visión de nuestro país como en su propia poesía. Otros recorridos por tierras de Salamanca, Ávila y Segovia los hará acompañado por Ortega, Baroja y Domingo Barnés, y sucesivas visitas a Toledo hace con Américo Castro, el filólogo Solalinde y Alfonso Reyes. De esta etapa de su vida, dedicada bajo el estímulo y la férula de Gómez Moreno a la sección de Arqueología e Historia del Arte del Centro de Estudios Históricos, para la que, como él dice, dibujó capiteles y zapatas, hizo multitud de fotografías y tomó cantidad de apuntes, procede su interés por las miniaturas visigóticas y mozárabes y también su cuento Eximino el presbítero, incluido en su libro Evoluciones. Señalo esto porque es un rasgo más de su pertenencia a la generación del 14, una generación de especialistas y no de diletantes. Y en este sentido conviene recordar que desde 1916 Moreno Villa colaboró en Archivo Español de Arte, Gaceta de Bellas Artes, Residencia, Arquitectura, Novedades y Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, con artículos y estudios de su especialidad. Pero lo que nunca hizo fue, y son sus palabras, mezclar la literatura con la historia cuando se trataba de investigaciones, porque esto le parecía pecado contra la inteligencia. Lo que sí tomó de la historia para la literatura, y lo reconoce, fue lo evocativo. Cuenta que Juan Ramón, en conversaciones particulares, lo recriminó cuerdamente por haberse dedicado a trabajos históricos y de erudición que, según él, acabarían por secarlo o disciplinarlo demasiado. Pero Moreno Villa no le hizo caso. Según él, todo es útil si se asimila bien. Además, se sentía integrado en el Centro de Estudios Históricos, tanto en su sección como en la de Filología, y era tan consciente y estaba tan convencido del trabajo que realizaban allí, que en su autobiografía no duda en afirmar la labor de aquellos años quedará como modelo en nuestra historia, y no se equivocó porque así ha sido. Veremos que ese mismo proyecto de renovación intelectual se acogerá tras su fracaso amoroso con Florence y su regreso a Nueva York en 1927. Pero aún no hemos llegado a ellos. Estamos entre 1912 y 1916, años que recuerda como duros por diferentes causas. Porque no acababa de encontrar el modo de conllevar los estudios históricos y la poesía, porque había tenido diferencias con Gómez Moreno y había dejado el Centro de Estudios Históricos, porque estaba disgustado consigo mismo, porque ganaba apenas para sostenerse y no podía pensar en casarse ni en tener un amor oscuro. Por amor oscuro entiende el amor-pasión que le llevó a dejar el piso que compartía con sus amigos e irse a vivir con Felisa, la chica que le servía y que, enferma de tuberculosis, muy pronto murió. A ello se refiere Juan Ramón Jiménez cuando en su cruel caricatura ya citada, y que escrita en 1917 es coetánea de toda esta terrible situación por la que Moreno Villa entonces atravesaba, habla de son palabras de Juan Ramón, alicorta, oscura, rinconera, subterránea vida. Y habría que preguntarse si los muy posteriores sonetos del amor oscuro de Lorca no habrán tenido su origen léxico en la formulación amor oscuro acuñada por Moreno Villa y que es probable que escuchara de sus propios labios en esas mismas fechas, pues sabedor del doloroso estado en que se encontraba y conocedor de su valía, Alberto Jiménez Frau, amigo suyo desde los 18 años y director de la residencia de estudiantes, le invita a establecerse en ella. Necesito, le dice, unos cuantos hombres jóvenes que por su rectitud moral, su afición al trabajo y su entusiasmo por las cosas nobles influyan sin reglamento ni cargos determinados en el ambiente de la casa. Tú no vas a ser pedagogo, pero vas a ayudarme más de lo que te figuras. Y así fue. Moreno Villa estuvo en la residencia de estudiantes casi 20 años. De 1917 al 29 de noviembre de 1936, con la interrupción de un año que, tras ganar las oposiciones al Cuerpo de Archivos y Bibliotecas, pasa en Gijón destinado en el Real Instituto Jovellanos, hasta que en el verano de 1922 se traslada a Madrid como director de la Biblioteca de la Facultad de Farmacia.
El año pasado en Gijón lo dedica a fotografiar los dibujos antiguos coleccionados por Jovellanos y Dián Bermúdez, que con el título de Dibujos del Instituto Jovellanos, Dibujos del Instituto de Gijón, catálogos por José Moreno Villa, se publica en Madrid en 1926. Traduce, por encargo de Ortega, conceptos fundamentales en la historia del arte de Böllflin, que todavía hoy sigue editándose. Propane Lucrando había traducido unos años antes, en 1919, Lucinda, de Friedrich Schlegel, y también una comedia de Hofmannsthal, de Abenteuer und die Sängerin, que entregó García Sánchez y de la que parece haberse perdido todo rastro. Hasta ahora he hablado en líneas generales de su vida hasta los años 20 del pasado siglo, pero nada o casi nada de su obra. Pues bien, ha llegado el momento de hacerlo de sus libros de poemas publicados entre 1913 y 1936. Que son Garba, El pasajero, Luchas de pena y alegría y su transfiguración, Evoluciones, Colección, Jacinta la pelirroja, Carambas, Puentes que no acaban y Salón sin muros. No todos ellos tienen el mismo valor, ni nos pueden interesar de igual manera, pero ello no nos exime ni de su breve descripción ni de su somero análisis. Recordemos que desde 1916 hasta 1921, Moreno Villa sustituyó a Juan Ramón en la editorial de Rafael Calleja, lo que le permitió la suficiente holgura económica como para emprender la aventura amorosa con Felisa, que acabó tan mal y tan pronto, y que determinó su paso a la residencia de estudiantes, donde permaneció como residente tutor casi 20 años. Conviene, pues, retener esto y acercarnos a la poesía escrita por él antes de 1917, fecha en que ingresa en la residencia. El primero de sus libros, Garba, bautizado así por Enrique de Mesa, ya que Moreno Villa se resistía a titularlo Gavillas, indicaba en su dedicatoria a 3 poetas el camino por el que iba a girar su primera órbita: Rubén Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Garba, como su propio autor reconoce, tenía mucho sedimento aún de lo leído, demasiadas resonancias, pero también alguna interesante novedad. Adelantaba un sistema de rimas en el que profundizará después el primer Gerardo Diego, y motivos como el de la Guardia Civil, que tematizará después García Lorca. Algunas de sus estrofas, como esta, de Ante la Catedral de León: tienes plasmada el alma antigua en el color de tu semblante, toda tu angustia se averigua en esa palidez diamante, parecen una efrasis de la pintura de Romero de Torres. Otras, como Alma tullida, se inscriben en la vertiente del feísmo modernista, que, mezclada con tímidos ecos de la España negra de Gutiérrez Solana, es visible también en los primeros versos del terror mítico. Tiene Caldea sus herederos por tierras de sol sin pan, tierra de pitas y chumberas, broncos olivos, negro encinar. Hay romances que preludian los posteriores de Lorca y una tendencia a la lengua coloquial, así como estampas muy plásticas, como las que informan 3 momentos del Parque de Málaga, que anuncian ya la técnica de enfoque del Moreno Villa Maduro. Hay retratos de Valle Inclán, Pío Baroja, Zorín y Unamuno, y un significativo adelanto de lo que luego será la poesía de Temá Taurino y del que es un claro precedente el soneto El toro de Licia. Pero lo que destaca sobre todo en el libro es, además de una polimetría de cuño modernista, pero superadora de él, un sentido dorsiano del equilibrio de la aurimia, patentes en la escritura de la serie titulada Las sugestiones del mar, y una sensibilidad que ya no es ni la 98ista ni la modernista, sino otra en la que aparece ya una formulación como flor de la conciencia que corresponde a una visión crítica de la realidad, así como su interés por lo nuevo y lo desconocido, rasgos ambos muy propios del primer perfil de la generación del 14, pero que anuncian ya el horizonte de algunos de los estilos venideros, en concreto del neopopularismo de Lorca y Alberti, pues otra de las novedades que el primer libro de Moreno Villa aporta es precisamente su declarada voluntad de andalucismo, patente en su recuperación de la copla y del lirismo de origen popular. En esto coincide con el Juan Ramón Jiménez, que, harto de lo que llama el eternismo castellano, proclama su conciencia de andaluz, llegando a afirmar más tarde que su idea instintiva de entonces y consciente, de luego, se refiere precisamente a la época de composición de sus sonetos espirituales, escritos entre 1913 y 1915, es decir, las mismas en que Moreno Villa inicia su andadura como poeta. Era la exaltación de Andalucía a lo universal en prosa y en verso a lo universal abstracto, razón por la que se puso por nombre el andaluz universal. Juan Ramón había reaccionado ya contra lo más externo, decorativo y ornamental del simbolismo y del modernismo, sobre todo de su versión parnasiana, con la que aquí durante mucho tiempo se identificó, y optó por ir por dentro, como Rubén Darío pronto advirtió al decirle: usted va por dentro. Ahora,
bien, este andalucismo de Juan Ramón, que él mismo entronca con su interés por las literaturas regionales, fruto de sus lecturas de Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Jacinto Verdaguer, nada tiene que ver con el de Salvador Rueda o Francisco Villaspesa, de los que voluntaria y decididamente pronto se aparta, sobre todo de su llamativo colorismo, al dominar en él los tonos medios, las veladuras y los grises, lo que concuerda con los colores usados por Moreno Villa, cuyo sentimiento del color emparejaba, según él mismo reconoce, con el de Juan Gris o con el de Braque, cuyos colores sepia y verde profundo, jugando con los blancos o con los ocres, le entusiasmaban. Y aunque esto es posterior a la escritura de sus primeros libros, conviene tenerlo en cuenta, pues como observa Eugenio Carmona, Moreno Villa asimiló una gama cromática que prácticamente no abandonó en el resto de sus producciones, destacando en ella la combinación de blanco, sepia, ocre y verde. Lo que Garba aporta a la poesía de su época es una depuración de cuanto de retórico y literario tenía el modernismo, y en ese sentido este primer libro de Moreno Villa, pese a lo mucho que debe a sus lecturas de las generaciones anteriores, se inscribe ya en el espíritu y casi en la forma de la suya propia, la del XIV, y puede compararse con los principios de estética defendidos entonces por Ortega y Gasset, que Moreno Villa claramente comparte. Prueba de ello es el texto Ensayo de estética a manera de prólogo, con que Ortega acompaña su segundo libro, El pasajero, y la glosa con que Eugenio II lo recibe y acoge. Tanto las ideas de uno como de otro serán recogidas después por el propio Moreno Villa en su autocrítica publicada en 1924 en la revista Occidente, y cuyo interés es máximo porque en él repasa el desarrollo y evolución de su obra desde 1913 hasta esa fecha, estableciendo allí el esquema de lo que hasta entonces podría considerarse su poética. Dice allí que cree en la personalidad más que en la escuela literaria, que ha intentado decir lo más posible del modo más directo y sencillo. Declara que ha querido hacer una poesía desnuda y de voz francamente humana, que su ideal es encerrar lo fáustico en lo apolíneo y que esa utopía constituye su deseo artístico. Reconoce que el garbo andaluz y la severidad castellana son los nortes que le atraen con mayor insistencia. Indica que en su primer libro, Garba, usó vocablos inusitados en poesía, no raros o trasnochados, sino del día, y que entonces la poesía era para él, sobre todo, confesión. También en esa misma fecha, 1924, en la que empieza ya a dibujarse con cierta nitidez el primer perfil de la generación del 27, José Moreno Villa hizo para Clásicos Castellanos una edición del Teatro de Lope de Rueda, cuyo prólogo aporta una interesante estampa de cómo él veía el panorama inmediatamente anterior. Hace unos años, dice, cultivaban los círculos literarios artísticos de Madrid el amor a lo primitivo en el arte. Sentían más al unísono con el autor de La Celestina o con Berceo y con Menlin que con Lope, Garcilaso o Velázquez. Se renegaba del siglo de oro y los siguientes para ensalzar sin límites los siglos XV y XVI, porque el entusiasmo abarcaba tanto lo primitivo como lo del primer Renacimiento. Y es claro, dice, que la gran figura dictatorial de don Ramón del Valle Inclán hervía en las campañas estéticas de entonces. Y añade este dato que hoy consideraríamos como hecho a la medida de la llamada estética de la recepción. Un investigador futuro de sus obras puede que nos indique mañana si don Ramón debe mucho o poco al autor y cómico Lope de Rueda. Y por si esto fuera poco, lo enriquece con la siguiente reflexión. Sospecho que no son posibles ya en la juventud literaria de hoy aquellos desvanecimientos y transportes místicos que nos sobrecogían hace 15 o 20 años por influjo de primitivos y prerrafaelistas. Entonces empezábamos a ver y eran explicables todos los entusiasmos. Hoy primitivos, clásicos y barrocos participan de una contemplación no menos amante, pero más ponderada. Nos hemos dado cuenta de que son historia y no manantiales. Los tiempos son de radicalismos y extremismos. Es posible que luego venza la reacción. A Moreno Villa, que considera a Lope de Rueda más actor que autor, como no ver aquí el germen de su libro, los autores como actores y otros intereses literarios de más acá y más allá publicados en México en 1951, lo que le atrae de este es lo poco que hay en sus comedias de hombre de letras propiamente dicho y lo mucho en cambio de cuño popular, de dimes y diretes, el que el coloquio fuera para él el reino de la fantasía caprichosa y del sentido alegórico, las escenas de sabor popular simple y áspero que llama pasos, la justeza inmutable de su léxico y la sobriedad, así como que para sus efectos cómicos se valiese de las incorrecciones del lenguaje propias del vulgo bajo. Pero no solo esto, también dos cosas que luego él mismo explotará: la patraña, base de las comedias de Lope de Rueda, y la poca importancia que a los asuntos da.
Lo primero les servirá para titular uno de sus propios libros, Patrañas, una colección de relatos que sería reseñada por Américo Castro. Lo segundo para el poema Sin asunto, tan del gusto de las vanguardias. También tomará de Lope de Rueda el presentar una misma cosa de diferentes maneras, algo especialmente visible en las distintas variaciones de no pocos poemas del 27. Y una observación procedente de su condición de historiador del arte, el cotejo entre lo literario y lo pictórico, porque según él las diferencias visuales o plásticas se aprecian más pronto que las literarias. Otro aspecto de Lope de Rueda que atrae su atención es que se complace en los rasgos característicos, no en los rasgos generales, que era lo clásico, y alude ya a algo que luego será determinante en el surrealismo español. Me refiero a lo que llama impulso psicológico y que según él arrastra y coloca a Don Quijote ante situaciones desorbitantes. Admira el hecho de que en las comedias de Lope de Rueda las figuras secundarias tengan más relieve que las principales. Son las negras, los lacayos, los simples y las criadas las notas visales de su teatro, dice. ¿Cómo no ver en esta frase el inicio de la idea de su libro Locos, enanos, negros, niños para ciegos y otras gentes de mal vivir en la corte de los Austrias menores, publicado en México en 1939? Pero en el teatro de Lope de Rueda descubre también la falta de unidad y la voluntad de prosaísmo, y tras citar la opinión de Menéndez Pelayo concluye diciendo: todavía creo yo que ejerce y puede ejercer influencia su estilo en los escritores españoles, no nutriéndoles de vocablos en desuso, sino marcándoles la ley de la exactitud, la sobriedad y el destello fonético y cromático de la palabra. ¿Se puede decir esto de muchos clásicos?, se pregunta. Vale la pena retener esta serie de elementos, exactitud, sobriedad, destello fonético y cromático de la palabra, así como la reducción de los asuntos a la mínima expresión, a un mero andamiaje para reconstruir escenas vivas y regocijadas, pues junto al prosaísmo y el tono coloquial ya citados serán rasgos de su propio estilo e informarán, junto con el esquematismo que indica en Lope de Rueda, parte sustancial de su poética. Algo similar apunta a propósito de Espronceda, de quien en esta misma época hace una edición para la misma colección y editorial y en que descubre otras características propias, según él, de nuestro temperamento y, por lo tanto, también de nuestra literatura. Nitidez, aspereza tangible y colores concretos, dice, deseamos los españoles. No pocos de esos elementos, el coloquialismo, el monólogo, los metros cortos y la asonancia, los vamos a ver después también en su propia obra. Moreno Villa, coincidiendo en esto con Ortega, se interesó desde muy pronto por lo que él mismo llama la complejidad que significa siempre la obra de arte, y sus observaciones sobre los procedimientos poéticos de Espronceda serán reconocidos, tenidos muy en cuenta y seguidos muy de cerca por Jaime Gil de Viedma, cuando muchos años después, en 1966, haga su edición del Diablo Mundo, el estudiante de Salamanca y las poesías de Espronceda. Moreno Villa señaló el influjo de este en los hermanos Machado, sobre todo en Manuel y en Juan Ramón. Todo lo cual puede servirnos para situar la poesía de Moreno Villa en los años que median entre 1913, fecha de la publicación de su primer libro, y 1924, en que se publica su libro colección. Lo que ha escrito en esa década es, desde luego, mucho, y si su primer libro, Garba, aspiraba a conseguir una originalidad sin extravagancias, una originalidad de pensamiento o fondo, no de formas, que explica hasta cierto punto su despreocupación por el ritmo, la rima y el acento, exhibiendo un voluntario desaliño formal, fruto de su menosprecio del parnasianismo anteriormente imperante, no por ello su escritura dejaba de constituir un sistema caracterizado por la polimetría, el encabalgamiento, un escaso uso de las imágenes y de las metáforas, un lenguaje muy directo con preponderancia del sustantivo y casi ausencia del adjetivo epíteto, eliminación de las alusiones mitológicas y omisión de cualquier tipo de retoricismo, que quedaba sintetizado en una decidida concisión expresiva en la que se quería condensar, más que un sentimiento íntimo, la contemplación de un panorama exterior al poeta y la descripción o meditación de ese panorama. Su segundo libro, El pasajero, participa ya de lleno en la estética de la generación del 14 a la que se ascribe, con un valor muy propio, ajustándose a la afirmación de Ortega: el arte es esencialmente irrealización. Ya esa voluntad de estilo y novedad que suponen un aumento y ampliación del mundo, principio este que veremos recogido después también por Pedro Salinas en su poética.
El pasajero es ya muy distinto al anterior. Se busca en él la emoción pura y leve. Se objetiva en él un ideal de vida monástica, la de un ser desgajado, suspendido en el tiempo y suspendido en el sereno espacio. Hay un cierto tono culturalista en los poemas dedicados a o inspirados por monumentos artísticos y se advierte una clara empatía con Toledo y el Greco. Pero también aparecen en él el verso libre y una importante novedad, el poema largo, En la selva fervorosa, dedicado a Ramón Pérez de Ayala, con citas de Goethe y de Unamuno, y dividido, mejor sería decir articulado, en 25 cantos numerados en romanos. Escrito entre mayo de 1913 y febrero de 1914, el poema supone un aumento de la realidad en el sentido reclamado por Ortega y como tal es celebrado por Eugenio d'Ors, que define a su autor como poeta de la pura sugestión y de la nominación extasiada, sin conceptos tras de la nominación y aun sin imágenes, y que posee, como Antonio Machado, una guitarra metafísica. La observación de d'Ors no puede ser más exacta. Advierte la beta filosófica, así como el interesante uso lingüístico que Moreno Villa hace de esa nominación extasiada, carente de conceptos y casi sin imágenes, que hay que poner en relación con lo que Ortega, reseñando una antología poética, escribía en 1906. Que las palabras son algoritmos de las cosas, imágenes, ideas y sentimientos, y que por ello solo pueden emplearse como signos de valores, nunca como valores, lo que hizo que Rubén Darío, en el prólogo al Canto Errante, le respondiera, de acuerdo, mas la palabra nace juntamente con la idea o coexiste con la idea, pues no podemos darnos cuenta de la una sin la otra, ya que en el principio está la palabra como única representación. Para Darío, y podría decirse para casi todo el modernismo también, la palabra no es más que un signo o una combinación de signos que, merced a la virtud demiúrgica, lo contiene todo. Para Ortega y la generación del 14, no. Y ello constituye una clara y definitoria diferencia que puede interpretarse como el inicio del declive de la estética modernista y el comienzo de otra que es la que va a hacer suya, aunque todavía no sabe muy bien cómo, la generación del 14. Próximo a estas ideas sobre el lenguaje expuestas por el joven Ortega, Moreno Villa escribirá mucho después. La poesía es saber, sí, pero saber enlazar, relacionar, fundir con lo que se llama gracia, gracia espiritual, lo que jamás se había conectado. Es ante todo verbo, verbo feliz, acierto verbal, lo cual no tiene nada que ver con las bellas palabras. En sus primeros libros ya se muestra como que tal vez nunca va a dejar de ser un poeta de frontera entre épocas y estilos diferentes que adelanta rasgos de lo que viene y que, sin embargo, arrastra sedimentos y materia en suspensión de lo anterior. Lo que explica que Ortega elogiara en él su poesía pura, su poesía que solo es poesía, y que el libro esté exento de aquel mínimo de realidad que el simbolismo conserva al querer dar la impresión de las cosas. Considera que hay que ensimismarse para entenderlo, que es preciso aislarse del contorno, porque este, dice Ortega, nos sujeta e incrusta en el orden utilitario de las realidades. El neocantianismo que subyace a esta última formulación y que el joven Ortega se ha traído aprendido de Marburgo, de la escuela Benator y de Cohen, explica también el interés que en tanto Ortega como Moreno Villa sentirán después por el cubismo. Pero el pasajero presenta, junto a estas novedades que indico, un predominio del verso alejandrino, asonantando o formando pareados, que por más voluntarias desviaciones de su paradigma que ofrezca, solo puede entenderse como débito a la métrica del periodo estético anterior. Buena prueba de ello son estos pareados, Flor de Jara, Tomillo, Romero, Almoradug. Vuestra esencia en las sombras tiene un fulgor de luz, que con otra disposición de los versos podría haber sido un haiku. En contraste con ello, el verso corto o el largo, de acuerdo con la intensidad emotiva y las necesidades de expresión del momento, sí corresponden, como indica Cirre, al espíritu nuevo. La polimetría del libro, acorde con su politematismo, y que se aparta del metro par del romance y la copla ensayados en Garba, introduce un tipo de cadencia que, como advierte Rosa Romajaro, se convertirá después en una constante con la que intentará contrarrestar el prosaísmo. El poema En la selva fervorosa constituye una importante aportación a la lírica de su momento. Juan Ramón lo advirtió de inmediato y le dedicó otro titulado a José Moreno Villa, poeta trashumante que al incendiar su primera selva ha intentado quemar en ella el amor. En este explicativo paréntesis de su dedicatoria, Juan Ramón deja claro que ha comprendido lo que el poema es. Un poema místico, erótico, que intentaba objetivar la lucha librada por el autor entre el deseo carnal por un lado y el deseo de pureza o perfección por otro.
Poema, como explica Cano Ballesta, con muchos elementos autobiográficos y que convierte la selva negra del Friburgo de su juventud en metáfora o mejor en símbolo y que añade a los ya señalados otro menos significativo interés, como el que indica José Fernández Montesinos al subrayar la diferencia con Sendero Innumerable de Pérez de Ayala. Según él, en La selva fervorosa de Moreno Villa, que define acertadamente no como poema, sino como serie poemática, presenta un contorno menos nítido y las composiciones que lo integran le parecen envueltas en sueño. En él, como indica Cirre, el sujeto se encuentra perdido e incomunicado en medio de una muchedumbre cuyos componentes se ignoran entre sí. Esa incomunicación, esa crisis de identidad del sujeto, ese entorno onírico y casi surreal, el erotismo de los cantos 14, donde habla de muslos de nácar y raso, y de los 17 y 18, y expresiones como con un cansancio cósmico rodeando tu sangre, preludian ya al surrealismo de finales de los años 20, a los que Moreno aquí, una vez más, se va a adelantar. El tercer libro, Luchas de pena y alegría y su transfiguración, escrito en Madrid y Málaga en los años 14-15 y dedicado a Manuel Machado, es, como reconoce su autor, una alegoría ingenua y floja, en la que la nota de alta intimidad lograda en el último poema del libro anterior se rebaja. Moreno Villa da en él un paso hacia atrás al sustituir el símbolo hegeliano por la alegoría schlegeliana y aunque incorpora aciertos en el uso del romance y del verso libre, la mayor parte de los poemas se convierten en voces sin ritmos, flechas puras de la emoción, en los que suenan ecos del mal poema de Manuel Machado, publicado en 1909, y cuya mayor novedad reside en el ensayo de un tipo de poema dialógico y en que, como dice Guillermo Carnero, asimilar a la escritura de un poeta culto la inmediatez emocional, la sencillez expresiva y la irracionalidad de lo popular. Es decir, la fórmula que García Lorca llevó a la más alta cota de calidad literaria. Para Lorca, ya lo he dicho antes, Moreno Villa fue un precedente y su labor de sustanciación y depuración del andalucismo modernista debió servirle, como dice Carnero, de importante estímulo y ejemplo. Otro punto interesante es la estructura del libro, en la que hay una ring composition, una composición anular. Entre los dos últimos versos del primer poema, Mi novia la alegría está muerta de pena, y los dos últimos del último, Hay paz en la ciudad y luz en mi conciencia, sonríe en un ensueño de alegría la pena. En esta segunda entrega, Moreno Villa parece renunciar a los principios estéticos orteguianos y desviarse claramente de ellos al introducir un sentimentalismo que parece en disonancia con lo escrito por Ortega y su generación. Para Ortega, los sentimientos no son el término del trabajo poético y considera falso, ficticiamente falso, que en una obra de arte se exprese un sentimiento real. Sin embargo, abunda en él, en este libro, otro tipo de sentimiento, el sentimiento del color. Y ello unido a la combinación de popularismo, grácil metáfora y policromía, así como el metro empleado, anuncian en cierta medida lo que luego Lorca hará. Su cuarto libro, Evoluciones, publicado en el 1918, es un libro absolutamente heterogéneo, en el que lo más unitario es la visión artística de conjunto, que, como observa Enrique Baena, empieza a perfilarse pero sin llegarse a objetivar. Según su autor, vuelven a predominar en él las circunstancias exteriores, la historia del arte y los viajes arqueológicos, y aunque hay intimidad, intenta alejarse de lo puramente subjetivo sin llegar a lograrlo. Llama la atención en él la serie titulada Epitafios, que Luis Cernuda puso en relación con la Spoon River Anthology del poeta norteamericano Edgar Lee Master y que se ampliará después en su libro colección. Según Moreno, son epitafios ideales que aluden a caracteres y no a individuos. Ahora busca en lo que llama la forma serena del lenguaje una templanza espiritual bienhechora. Fernández Montesinos advierte en el poema Ritmo roto una resonancia de Pérez de Ayala. También en Al paso de las nubes podría verla de un tema de Azorín, pero solo del tema, no de la forma, del mismo modo que la última estrofa de Noches Clásicas 1 puede haber influido en Pedro Salinas. En Sombras y luces hay un interés de raigambre platónica que le hace entender que eran sombras de algo incólume y grácil las cosas. En memoria de don Francisco Giner, nada tiene que ver con el poema de Antonio Machado, dedicado al pedagogo krausista fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Y Tres víctimas de la Gran Guerra, que es un alegato contra las brutalidades del belicismo, centrado en tres mujeres, una belga, otra francesa y otra alemana, posee la particularidad de incluir, además de una nota final, versos en alemán que riman con los versos en español. Es un poema, pues, hasta cierto punto, escrito en dos lenguas.
La arquitectura fonética de la copla sigue, además de en común a copla, en los poemas titulados Tarde romántica o Coincidencias, y no deja de impregnar algunos de los epitafios, entre los que sobresale este casi cubista. Fue mantilla de blondas, abanico de nácar, faldilla de volantes, castañuela y guitarra. Pero Evoluciones sigue siendo un libro por el que la crítica suele pasar demasiado deprisa y como de puntillas, lo que no es el caso del siguiente, Colección, en el que la crítica se detiene tanto como se solaza y es fácil comprenderlo. El libro cierra la etapa anterior y abre una nueva. Dedicado a Castilla, predomina en él el verso libre. Encuentra su correlato objetivo en el mitin multiforme de la naturaleza y algunos de sus poemas adelantan, como su soneto en el campo, composiciones similares, sobre todo en su léxico, a otras de Jorge Guillén, o versos como El corazón sin ancla y sin vela, que podría firmar el primer Rafael Alberti, o como Frío de puñal y color de acero, que podría firmar Lorca. Y es que no hay que olvidarlo, los 6 años vividos como residente tutor en la residencia de estudiantes le han hecho convivir a diario con los poetas y pintores del 27, fundirse y confundirse con ellos, y ellos con él, e impregnarse y también impregnarlos a ellos de un espíritu nuevo. Su libro colección no puede entenderse sino como consecuencia de esa circunstancia y de ese espíritu de época, de ese zeitgeist que unirá, al menos en un primer momento, a ambas generaciones, la del 14 y la del 27. Creo que hay que comprender bien este momento de consensuada convergencia entre ambas generaciones, que explica la serie de vasos comunicantes que entre ellas se crea y la sinergia que entre sus respectivos proyectos se da. En este sentido, conviene recordar, como Cernuda hace, lo que denomina transición, en la que incluye a León Felipe, José Moreno Villa y Ramón Gómez de la Serna, que junto con Juan Ramón Jiménez, a quien sitúa en la generación del 98, no sé por qué, son todos ellos poetas de la generación del 14. Adviértase además la estrecha relación que muchos de los escritores de la generación del 14, no solo los poetas, sino también los ensayistas y pensadores como Ortega y Dors, mantienen con la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes. Y añádase a ello que el 1 de enero de 1924, Ortega y Gasset empieza a publicar en El Sol los textos que integrarán después su libro La deshumancización del arte, en los que va adelantando una flota de ideas que insisten en los sentimientos puramente estéticos, en que el objeto artístico, considerado por él un ultraobjeto, solo es artístico en la medida en que no es real, o en que estilizar es deformar lo real. Ortega, como otros miembros de su generación, entre los que destacan Moreno Villa y Ramón Gómez de la Serna, no solo demuestra tener una postura abierta hacia lo nuevo, sino que apuesta decididamente por lo nuevo también, porque en la innovación y la invención ve el síntoma más puro de la vitalidad. Coincide, pues, en esto con no pocos de los principios expuestos por los manifiestos vanguardistas de la época, con Mas-Yaco, que en 1917 sostiene que una obra de arte vale por sí misma y no por las comparaciones que puedan hacerse con la realidad. Coincide con Pierre Verdi, que en 1919 desea crear una obra de arte que tenga su vida independiente, su realidad y que sea su propio fin, y también coincide con Vicente Huidobro, para quien una obra de arte es una nueva realidad cósmica que el artista agrega a la naturaleza. Afirmaciones estas, todas ellas muy próximas a lo que el mismo Ortega había expuesto en su ensayo de estética a manera de prólogo, escrito para el libro El pasajero de Moreno Villa algunos años antes. Según Ortega, la misión del poeta es inventar lo que no existe, aumentar el mundo, añadiendo a lo real, que ya está ahí de por sí, un continente irreal. Ese es el clima de ideas en que la madurez del 14 y la generación del 27 se cruzan y se encuentran, por más que luego se vayan a desencontrar. Moreno Villa es una pieza clave en esto. Es la persona y la obra en que a principios de los años 20 ambas corrientes van a identificarse y a dar una impresión o ilusión de unidad, y también en las que tanto las coincidencias como las diferencias mejor se pueden detectar. Porque Moreno Villa, que es un poeta del 14, a principios de los años 20, ha ido adelantándose tanto las primeras formas y gustos de la generación siguiente, o metamorfoseándose y conviviendo con ellos tanto, que ya no es percibido como un hermano mayor o un precursor, sino como un miembro más del 27. La antología de Gerardo Diego así lo confirmará al expedirle el pasaporte correspondiente. Pero para llegar a eso aún faltan varios años. Estamos en los años que el propio Moreno Villa recuerda como los más interesantes en la residencia, los comprendidos entre 1920 y 1927, que es cuando coincidieron allí García Lorca, Salvador Dalí, Emilio Prado, Luis Buñuel, Pepín Bello y otros, dice, espíritus llenos de ocurrencias. A esos años, en presencia de la eterna juventud,
como titula el capítulo que en su biografía les dedica, corresponde a la escritura de su libro colección, publicado en 1924 y que, según Cernuda, no solo es contemporáneo en fecha de aquellos otros poetas de 1925, sino que también lo es en acento, en visión y en expresión. Y no por mimetismo, que no se concibe, dice Cernuda, en un poeta tan sincero, sino porque su espíritu estuvo despierto y alerta ante la realidad y de ella se nutrió naturalmente. Cernuda se fija sobre todo en canciones como La orilla del mar sagrado y Gris y morado, pero hay otros muchos aspectos verdaderamente nuevos en el libro, como su voluntad de cromatismo y percepción del paisaje, donde aísla aquel arbusto gris declinante a morado y aquella iglesia tenue, rosa y plomo en la cuerda tensa del horizonte, y el mismo poema fija su atención en 7 colores blancos y 7 colores grises. La puesta del sol es un análisis introspectivo y plástico a la vez del neto perfil de los paisajes, articulado en 10 movimientos concebidos como distintos fotogramas, en los que se advierte muy bien su evolución hacia un estilo cada vez más desnudo y delgado, que en la condensación de su sintaxis y la libertad de sus asociaciones recuerda las virguerías de Ramón Gómez de la Serna. Así, el más cobarde, el labrido del perro, o los álamos barren o crean los sueños, donde se advierte ya la anticipación de uno de los motivos oníricos que servirán luego de base a la explosión y exploración surrealista. La idea de Ortega, para quien la realidad acecha constantemente al artista para impedir su evasión, parece recogerla Moreno Villa cuando escribe «Todos vivimos huyéndonos». Algunas veces es la arquitectura de la copla mezclada con el tono de la alegría ramoniana la que sirve de cauce a su concentrado decir «sentí dentro de los párpados un bailoteo de lágrimas». Otra es la versificación irregular, como en este apunte, que tienes garza de gentil escorzo, espuma del mar, asombro, desarrollada en esta idea desdolada del yo en el otro. Vendré todos los días a mirarte, llegar por el angosto, camino del jardín para alcanzar tus ojos y vivir ese instante del otro que solo tú sabes sacar de mi fondo. Un verso de su poema Anhelos, Alondra de silencio, pudo ser el origen del título Alondra de verdad de Gerardo Diego. El autoanálisis y la introspección, dos rasgos muy patentes del libro, se proyectan al sonido y a la visión en el poema Horas de niebla, en el que una serie de escenas urbanas se imbrican. Oigo cascabeles en la lejanía, tercamente fieles a su lejanía, sirviéndole el autor como contrapunto de sí mismo. Yo no sé vivir sin estar mirando la luz y el confín. Huellas de Horacio hay en el primer movimiento de Sentencias del Camino, mientras en el último critica la hipocresía burguesa. No digas lo que no sientes. En esto no te parezcas a las personas decentes. En la serie dedicada a diversos oficios, destaca el titulado El remero, que aunque al final como poema se trunca, debido a esa falta de mano final que Cernuda echaba de menos en casi toda su obra, objetiva una impresión plástica y poética muy precisa. La barca, fina y chata, poco profunda y larga, verde y blanca, deja la playa y salta como una lámina sobre el agua que abre la línea seguida después por Manuel Altolaguirre. Otro poema de la misma serie, titulado El albañil, que tiene un léxico ultraísta, podría ser el precedente de Los ángeles albañiles de Rafael Alberti. Interesantes son también Muecas eróticas, en el que hay notas de ironía y humor, y el segundo movimiento de Estampas del aire, en el que, como también en Cuadro de otra vida, vuelve a aparecer el tema de la Guardia Civil, que desarrollará después Lorca. También el verso de Moreno Villa, Mueve sus finas holandas, del poema Paisaje, parece el patrón del verso de Lorca con las sábanas de Holanda del romance sonámbulo. Moreno Villa ha ido ajustando su paleta tanto como su retina, y en el poema Las gaviotas, en que adelanta un tema tratado después por Cernuda, condensa su impresión en estos dos exactos versos. Son un lunar blanco, dos puntitos sueltos. En Rumor combina y también neutraliza dos tipos del léxico, el lírico tradicional y el ultraísta, además de mezclar cromatismo y mecánica. Colección concluye con una serie de canciones que son ya muy 27. Recuérdese que también algunas composiciones de Garba, que imitaban las letrillas de Góngora, Lope y otros clásicos que gustaban de la maestría técnica y la tradición popular, habían abierto el camino hacia el neopopularismo del 27. Por su variedad de tonos y registros, Juan Cano Ballesta define Colección como un libro múltiple y Carmen de Mora Valcárcel ve en ello una prueba más de este proteísmo que considera rasgo distintivo de su autor.
Pero lo que caracteriza a colección es, como observó muy bien Luis Izquierdo, el propósito de perspectiva aérea que preside y recorre el conjunto de los poemas, su plasticidad mental y lúdica, la progresiva eliminación de la anécdota, la atención visual que manifiesta y el propósito de captación de las cosas como desde dentro, en un proceso contemplativo de la realidad exterior que rescata perfiles y colores, reconcilia con el mundo y oxigena el diálogo con él, lo que permite una mayor objetivación y, en igual medida, un mayor ensimismamiento. Mucha de la adjetivación del libro es consecuencia de este ir de la poesía a la pintura y viceversa, pues, como él mismo dice, los modernos, a diferencia de los impresionistas, no pintan con la visión, sino que parten del concepto de las cosas. Este partir del concepto de las cosas remite al componente neocantiano que tiene el cubismo, pero también no menos a las ideas expuestas por Ortega en su ensayo sobre el punto de vista en las artes, donde, al referirse a la ley rectora de las variaciones artísticas, afirma que primero se pintan cosas, luego sensaciones, por último ideas. Moreno Villa fue siempre un poeta en perpetua evolución, lo que determinó que dentro de cada una de sus distintas etapas haya enormes diferencias de expresión e incluso de concepción artística. Colección, publicado en 1924, es el libro que lo hermana con el 27, no solo por la ósmosis de técnicas y procedimientos en los que coincide con los poetas de esta generación, sino porque en él rinde tributo al vanguardismo y se identifica con los corifeos de ella, de los que es precursor según unos y compañero según otros. Bodini, en cambio, lo considera hijo del 27, lo que no deja de tener su gracia. Yo prefiero considerarlo poeta transgeneracional, como lo son muchos situados en los límites entre dos fronteras, los que les permite pasar de una a otra cuando no estar en ambas a la vez. De ahí que a veces la crítica no sepa muy bien en qué lugar del mapa situarlos. Ejemplo de ello es el negativo juicio de Cirle, quien, pese a reconocerle valores como la depuración de la palabra poética y la sobriedad precisa y mágica, que ya Antonio Machado había elogiado, le censura que, como esfuerzo experimental que es, se asoma a todos los senderos sin decidirse por ninguno, y por consiguiente los estilos contenidos en el volumen son casi tantos como los poemas, si no en la expresión verbal, sí en la intención creadora, tachándolos de mezcolanza de vanguardismo y popularismo con ribetes chillones, percheleros, dice por el habla del perchel en Málaga. El juicio es injusto. La evolución de Moreno Villa lo convierte en un poeta del 27, en un poeta todo lo especial que se quiera dentro del 27, pero en un poeta del 27, o por lo menos de uno de los caminos por los que en su fase inicial iba a caminar el 27. Prueba de ello es la defensa que, como miembro del jurado, hace de Marinero en Tierra de Rafael Alberti y lo decisiva que su intervención es para que se le conceda el Premio Nacional de Literatura. El propio Moreno Villa, Rafael Alberti y Gerardo Diego han dejado testimonio escrito de ello y no es cuestión de volverlo a repetir. Pero sirve subrayarlo porque indica hasta qué punto Moreno Villa se sentía próximo a las primeras manifestaciones poéticas del 27 y cómo las comprendía y valoraba. Pero entonces aparece en su vida una joven judía norteamericana, Florence, una flapper en el vocabulario de la época, de la que se enamora locamente y con la que viaja a Nueva York para casarse con ella allí. La resistencia y oposición de los padres de ella imposibilitan que la relación culmine en matrimonio y Moreno Villa vuelve a España como si fuera el contrapunto de Juan Ramón, cuando una década antes éste hizo el mismo viaje para casarse con Zenobia Camprubí. La cruel mordacidad de los círculos literarios extendió pronto la noticia de que el próximo libro de Moreno Villa iba a titularse Diario de un poeta recién soltero. Esta dolorosa experiencia fue clave en el desarrollo de su obra. El propio poeta lo describe detalladamente en Vida en Claro. En el viaje de regreso, redacta la serie de artículos sobre las cosas observadas en Nueva York, aquella ciudad, según él, monstruosa y admirable, que recoge en el folleto Pruebas de Nueva York, publicado en 1927, y en el que hay que ver un precedente de poeta en Nueva York de Lorca. En la cubierta del barco va pensando en lo que ha dejado atrás e intenta animarse pensando en la riqueza de la actividad intelectual que en la España de entonces la guarda. Es una página que deben ustedes leer porque es de las más brillantes que ha escrito Moreno Villa en su vida. Habla del gran proceso intelectual en las ciencias, en las letras, en el arte, en la España de ese momento. Y dice al final,
Madrid hierve, mis amigos quieren superarse, es lo que como intenta animarse él, claro. Todos, todo un enjambre. Hay un rumor renacentista que los mantiene en vilo. ¡Qué maravilla! Durante 20 años he sentido ese ritmo emulatorio y he dicho, así vale la pena vivir. Un centenar de personas, de primer orden, trabajando con la ilusión máxima, a alta presión. ¿Qué más puede pedir un país?, se pregunta. Pero este estimulante horizonte intelectual ya no le basta. Florence ha sido un terremoto en su vida de ordenado y sistemático solterón, y la crisis que este fracaso amoroso desencadena puede medirse en la escala de Richter, que es su libro Jacinta la pelirroja, publicado en 1929, subtitulado Poema en poemas y dibujos, y en el que aúna dos formas de su actividad. Porque Moreno Villa pinta, lleva tiempo pintando, ya empezaba a exponer primero en colectivas y luego en muestras individuales. Es un poeta-pintor y un pintor-poeta e incorpora a su obra el ritmo roto y negro del jazz. Las 40 composiciones que lo integran y los 16 dibujos que lo ilustran muestran a un Moreno Villa por completo nuevo y diferente. El irracionalismo aparece, tematiza la fiebre, invoca a la amada, no disfraza ni oculta la pasión y la fuerza del instinto. El erotismo atraviesa de distintas maneras todo el libro. La frivolidad de ella es tratada como un signo de la época en Jacinta compra un Picasso y Jacinta quiere estudiar el teatro ruso. Jacinta es el núcleo del libro porque es la mujer perfecta. En Toledo de pronto advierte que el tiempo está oxidado. No faltan tampoco los celos y todo deriva en el final hacia el absurdo. Mira, peliculera Jacinta, mira bien lo que tiene por nariz el elefante. En la segunda parte, titulada Jacinta, es iniciada en la poesía, el primer texto, los primeros versos. Yo tengo un tren que descarrila, pero del que siempre salgo con vida, no deja de ser un intento de autoprotección, una especie de salvavidas interior identificable con el arte y la poesía. En el segundo se tematiza algo tan lorquiano como el duende y el sujeto poético, en su ofuscación trágica, afirma que quisiera morir habiendo sido poeta, carpintero, pintor, filósofo, amante y torero, y cantor negro, de un jazz que siento, dice, a través de 10 capas del suelo. Un fondo de asonancia tomada de la copla y mezclada con motivos cubistas recorre muchas de las composiciones, mientras otras se aproximan, si no al automatismo psíquico, sí a algunos de los modos de enunciación del surrealismo. El prosaísmo, que desde sus primeros libros constituía un rasgo distintivo de toda su obra, ahora se amplía e incrementa. Y la profunda crisis del sujeto, similar a la que casi en las mismas fechas van a sufrir Alberti, Lorca y Aleixandre, introduce un elemento nuevo, el yo alienado, que no ha de confundirse con el yo neorromántico y que es tratado con un sistema referencial sacado de la imaginería religiosa. Detrás de un ay se levanta el sol y las golondrinas del Gólgota giran sobre mi yo, o qué lejos me encuentro de repente a mi yo. En ese universo desacompasado y mecanizado a la vez se acaban los tamaños del mundo y el tiempo pierde su reloj. Las estrellas se caen al fondo, no hay más que infinito y motor. Todo aparece envuelto en una pesadilla, debajo de los muebles, detrás de las cortinas, en el fondo del baño, sobre el diezmo nupcial. Una vuelta de tuerca más lo lleva a publicar en 1931 una serie que llama Carambas, en las que sigue ahondando en el racionalismo que antes apenas se había rozado y en el que encuentra un modo de articular no tanto su voz como su grito. No son los números ni los metros, son los gritos los que miden al hombre. Algunas de ellas siguen tematizando la figura de Florence, la judía más guapa de la tierra, una yanqui judía. Otras recurren a la manera y a la rima de objetivar el absurdo, porque ya veis, a las 3 se terminan las horas y empieza el canapé. La misma ordenación del libro, en el que la numeración de los textos no sigue el orden numérico esperado, sino otro por completo arbitrario, puede dar una clave de lo que como conjunto es, la representación de una especie de mundo al revés, en el que los valores de la antigua lógica han desaparecido y ya no sirven. Todo hace pensar que las alondras y las violetas aguardan el regreso de los ojos en blanco. Hay aquí menos lúdico humor que ácida ironía. Nadie sonríe, ni siquiera con la memoria. Entre febrero y marzo de 1931 este ilogicismo sigue en aumento y aunque en la tercera serie la forma ha cambiado, ya no son poemas breves, sino poemas de mayor extensión y articulados sobre la lengua coloquial, las asociaciones lingüísticas son libérrimas y podrían considerarse por completo surrealistas. Dirán los hombrecillos pedantes que no existe la simbiosis de la luz y el agua, pero yo os digo que el 23 y la cómoda comulgan con el zapato y la oropéndola sin que noten anomalías en el discurso.
Esta evolución poética suya ha de ponerse en relación con su evolución plástica. El cubismo, que disfrutaba con la alegría de los planos, los objetos y las formas, se ha alejado o perdido aquel mundo feliz y ordenado de la primera mitad de los años 20 y ha ido derivando de un figurativismo todavía visible en su plástica de 1927 hacia la serie de dibujos y cuadros surrealistas de comienzos de los años 30 que constituyen el correlato plástico de sus poemas escritos en esas mismas fechas y de los que no tengo tiempo para hablar aquí. También los últimos libros que publica antes del inicio de la guerra, Puentes que no acaban y Salón sin muros, se mueven dentro de esa misma óptica. El primero de ellos lo hace de un modo más próximo a los libros surrealistas de Cernuda y Alberti, pero sin la perfección formal de estos, ni la articulación y el desarrollo que ellos le dan. Moreno explicita más sus claves, por ejemplo, en la composición 9, que es como un recetario poético en que resume el repertorio de elementos considerados necesarios para la gramática y la ortografía surrealistas de comienzo de los años 30. Joven poeta de 1932, no olvides que toda la poesía baila el agua al amor y que bajo el odio surrealista que se amasa con migas de Freud y migas comunistas, hay la eterna e inmutable acerada, segura línea de la pasión sexual, sello del hijo de Adán. La poesía sin pureza de Neruda se ha impuesto ya, o va a imponerse pronto, y lo elemental, lo instintivo, lo corporal y lo telúrico también. Moreno Villa lo advierte y lo dice: súbete las medias hasta la parte más amable del muslo, o busca tu aroma en su hombro y su axila, que no tenemos otro bien mayor que el bien común a la jirafa y el gorila. El mundo lo ha engañado o él se ha desengañado de él. La última composición del libro no puede ser más clara. Las canciones viejas eran de otro modo, y las carrozas, y los ministros, y la indumentaria, y el baile, y las horas de comer y dormir, y las sagradas reuniones familiares. En esa nueva situación que el poeta no logra comprender ni conceptualizar, desea olvidarse cada vez más del valor de las palabras y mantener tirante los 5 sentidos, porque es de allí de donde viene, dice, la única melodía del mundo. El raciovitalismo orteguiano se ha visto desbancado por la realidad, y en la política el proyecto liberal de Ortega ha fracasado. Ahora nada es nadie y todo carece de sentido, función o finalidad. ¿Para qué yo, tú, él? Se pregunta. Por lo mismo adelanta esta premonición. Fíjense qué premonición. No sería nada extraño que la humanidad se pegase un tiro delante de la sociedad de naciones. Moreno Villa agudiza aquí su instinto e intuición historicistas y analiza tanto como profetiza el desastre universal que se avecina y del que nuestra guerra civil es una antesala en miniatura. Adivina que vienen lo que llama días inversos, en que congela el viento sur. Pero esos días inversos son también días, en fin, de suprema verdad, porque la mentira es el sustento de la existencia. Todo su sistema mental y moral, que es el del 14, se ha ido viniendo abajo. Y él, desde 1927, lo ha sabido plástica y poéticamente reflejar. Su surrealismo es menos estético que histórico. Es respuesta a una crisis múltiple de valores, de identidad, de política, de economía y de lenguaje que no le afecta únicamente a él, que solo es una víctima e intérprete de ella, sino también a su país, a Europa y a toda la cultura occidental. Eso es lo que tematizará muy bien en su libro Salón sin muros, publicado en 1936, y cuyo primer verso es otro de Campo Amor. En él, el sujeto poético coincide con lo que Alberti teatralizó como el hombre deshabitado, un individuo que se siente tan perdido en el mundo como en su identidad, si es que alguna llega a tener. Ser solo es ser lo más y lo menos del mundo. Es ser para sí y para nadie. Es vivir para librarse de sí mismo. Su idea de la poesía y la pintura también han cambiado. El papel en que escribo o el lienzo donde armonizo colores son como cigarrillos de opio que consumo para consumirme, sin otro fin. No busco afirmar mi existencia, más bien persigo lo contrario. El recuerdo de Florence sigue vivo y punzante, aquella mujer última que quise arrebató mi cuerpo. Después de aquel combate vivo en las cosas sin notarme figura. Y ese vivir ahora en las cosas se objetiva en la página y el lienzo, pero únicamente allí. Vivo para este lienzo que contemplo y este celaje que evoluciona. Vivo en esta página que redacta y en esta carta que leo. Empieza a dudar de la realidad de su propio cuerpo, aunque me atuse el breve bigote y me suba a los ojos el humo del cigarro y sienta las bocinas próximas de los taxis, el pito del tren o las ráfagas de la lluvia, aunque llamen a mi cuarto con una carta que es para mí, dudo de la realidad de mi cuerpo. Tan fuerte es la realidad invisible. Y esa nueva realidad es lo que envuelve ahora todo.
esa realidad impalpable, función pura de máquina que no siente, que se extiende y se impone y que no se puede representar, porque ni cielo ni mar son imágenes para este ámbito donde yo, dice, inexistente cuerpo vivo. Y sin embargo admite que este ámbito constituye la única vida que puede llamar suya, porque es la única realidad cuya templanza nota, un salón sin muros lleno de todas las cosas y vacío de todas, en el que puede todavía captar un acento que reconoce, porque es todo lo suyo que le queda. Se trata, pues, de un poema programático que describe su situación exterior e interior, y lo hace con muchísima ironía. Florence vuelve a aparecer como recuerdo, como un fantasma en visita inesperada, y vuelve a retematizarla una vez más. El historicista, que por formación es, le hace escribir este apunte histórico, al que añade luego otro más, sobre la caída de la monarquía y el inicio de la República, en el que puede verse el origen de una de las más conocidas canciones de Joaquín Sabina, que tal vez tenga su punto de partida aquí. Eran las 12, la 1, las 3, al que sigue otros poemas sobre el levantamiento de Sanjurjo y la Revolución de Asturias. El poema que lo cierra, Separación, es un poema de amor articulado en dos partes. La primera expone cómo sin ella, sin Florence, una gran sordera recorre las galerías de su alma, cómo no gime ni habla, y en el silencio sin fondo se propaga su angustia, cómo sus ojos persiguen el aroma de ella y su olfato se ciega en su desaparición. Desencajado y roto va por una cuesta sin vértice, devorando las hojas del calendario vellido, y en esa angustiosa sensación se le genera un sentimiento solidario. Solo vosotros, los que caminasteis indefensos y desnudos por la selva sin éxito, comprenderéis este deserror inefable que hace creer la vida por encima de todo. Y con expresiones que recuerdan a otras de Catulo, bendice el objeto de deseo, ahora ya definitivamente perdido. Bendita tú, ay de mí, bendita tú por haberme querido, por haberme conducido a través de la felicidad, camino de la desventura. Y después de recordar los días pasados en Toledo, donde fueron felices, definitivamente se despide de ella. La guerra está a punto de empezar y el destierro de Moreno Villa también. Lo dejamos aquí, como he prometido. Muchas gracias. Ahora en pie. Estos símbolos, en señal de que desde este momento, en pie por favor, perteneces a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga como académico correspondiente y que por ello te obligas a respetar sus estatutos y coadyuvar con tu esfuerzo a cumplir los fines de esta real institución. El fomento de la creatividad artística, así como el estudio, difusión y promoción de las artes, del patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental, y muy particularmente de la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y las artes visuales. Enhorabuena al nuevo académico. Puede sentarse. Sentado, por favor. Tiene la palabra el académico de número, don Francisco Ruiz Noguera, para, en nombre de la corporación, efectuar la laudatio del nuevo académico y contestar a su discurso. Ilustrísimo señor presidente de la Academia, ilustrísima profesora, doctora, secretaria de la Academia, ilustrísimos señores académicos, ilustrísimo señor presidente de la Academia de Malagueña de Ciencias, señoras, señores, profesor doctor Jaime Siles, querido poeta Jaime Siles. Es un honor para mí pronunciar esta laudatio, estas palabras de recepción en nuestra institución de una personalidad tan rica en dedicaciones como Jaime Siles. Quiero recordar a los miembros de la sección de literatura, a nuestra amiga mirada María Victoria Atencia, que no ha podido estar presente, como ya se ha dicho, por causa de fuerza mayor, a José Infante,
que, a pesar de la dolorosa situación por la que ha pasado y que ha vivido incluso hoy mismo, pues ha querido estar presente. Y también a nuestro académico, don Antonio Garrido, que ya no podrá estar presente. Decía que es un honor para mí pronunciar esta laudatio, esta recepción de una persona tan rica en dedicaciones como Jaime Siles. Hay, por cierto, un cierto paralelismo entre esas dedicaciones de Jaime Siles y el protagonista del que ha sido su brillante discurso. Porque Moreno Villa, cuya labor en el ámbito de la cultura fue, como sabemos, interdisciplinar, poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, traductor, pintor, crítico de arte, archivero bibliotecario y, en cierto modo, algo parecido a lo que hoy llamamos un gestor cultural. Es decir, yo creo que, salvo lo de archivero bibliotecario, en casi todo hay coincidencia entre Moreno Villa y la glosa extraordinaria que ha hecho Jaime Siles. Escribió don Manuel Alvar que Jaime Siles era, en el momento en que escribió esto, un poeta de enorme sabiduría clásica y no clásica, que lo ampara todo desde la más trivial apariencia hasta la más velada alusión. Y otro maestro, como don José Manuel Brecua, dijo, según nos recuerda la también sapientísima Aurora Ejido, dijo Blecua, que Jaime Siles, como Unamuno entonces, era el poeta más culto de su tiempo. Y en su recuerdo, añade la profesora Ejido, el más cosmopolita por sus viajes, sus estancias, sus conocimientos de lenguas y culturas y su ambición sin tasa para abarcarlo todo en la medida de lo posible. Lo diré sin ambajes, dice Ejido. Siles ha sido y es un puer senex, un poeta y un erudito precoz. De hecho, en el terreno de lo poético, que es del que hablaré, la glosa de su trayectoria impresionante, profesional y profesoral, la ha hecho nuestro compañero el académico Rodríguez Oliva. Digo que en el terreno de lo poético, que es del que hablaré, esa precocidad de Siles le llevó a estar desde antes de cumplir los 20 años en las antologías que dieron cuenta a principios de la década de los años 70 del cambio de orientación y la renovación que desde finales de los 60 se estaba produciendo en la lírica española. Cambio de orientación que llevó a la crítica, casi siempre propensa a la clasificación, a establecer una serie de denominaciones que etiquetaran el fenómeno. Se habló, tomando el nombre de la conocida antología de Castellet, de los novísimos, y también se habló de los venecianos, de la generación del 68, o generación del 70, o generación del lenguaje. En varios rasgos de la nueva poesía pareció haber acuerdo entre los clasificadores. Se observaba, tanto en los intereses como en los modos y formas de los jóvenes poetas de entonces, un rechazo de las poéticas realistas de los años 50, una clara potenciación de la imagen y de la metáfora, un gusto por las referencias culturales, una decidida intención de explorar las posibilidades del lenguaje, una ambición de altura en lo expresivo. Todo esto, que los menos informados presentaron como novedad absoluta y ruptura con todo lo anterior, poco menos que un borrón y cuenta nueva, tuvo su matización entre los avisados que advirtieron que la poética de la joven generación surgida a principios de los 70 enlazaba con la tradición de la poética de un momento preciso de la generación del 27, la década de los 20 y solo parte de la de los 30. Es decir, la deriva vanguardista, la gongorina y la surreal de la también llamada generación Guillén Lorca o generación de la amistad o de las vanguardias o de la dictadura o de la república. Por tanto, había que retroceder algo más de 40 años, según los poco avisados, en la evolución de la lírica española para encontrar antecedentes que pudieran considerarse en sintonía
con las novedades surgidas en los 70. Pero fueron los realmente más avisados los que desde un punto de vista del mundo académico, algunos, y desde el propio entorno de la joven poesía, y así lo hizo Enrique Martín Pardo en su antología Nueva Poesía Española de 1979, el mismo año en que, por cierto, se publicó, en 1970, la de Martín Pardo, el mismo año en que se publicó la de los 9 novísimos de Castellet, fueron, digo, los más avisados, los que pusieron el foco en algunas voces que, aisladas pero persistentes, los poetas cordobeses de Cántico y también algo después algunos de los malagueños de Caracola, los que desmentirían la tan larga travesía del desierto para la poética de la imaginación y el cuidado verbal, una poética que ciertamente tuvo un momento estelar en los años 20, sobre todo en los días de la devoción por la poesía pura y del fervor gongorino con motivo del tercer centenario de la muerte del poeta cordobés. Pero no hay que olvidar que, en buena medida, el terreno estaba abonado desde principios del siglo XX, con la alta conciencia lingüística del mejor modernismo, y no digamos de Juan Ramón Jiménez. Y como en la evolución de la serie artística todo suele ir concatenado, no hay que olvidar tampoco que esa poética modernista tuvo su fuente en los maestros simbolistas franceses de la segunda mitad del XIX, que según mi criterio tuvo 3 vías bien definidas, las 3 con unos cimientos compartidos: la exploración en el lenguaje como base de la expresión poética, por la vía de la sensorialidad de Verlaine, por la intelectualizada de Mallarmé y por la visionaria y alucinada de Rimbaud. Por cierto, que entre los dioses tutelares de estos maestros franceses, de forma expresa en Verlaine, recuérdese su soneto Lassitude, y también el joven heredero directo malarmeano Paul Valéry, recuérdense, yo lo he descubierto hace poco, alguna anotación en sus diarios juveniles, digo que entre los dioses tutelares de ellos estaba el poeta español Luis de Góngora, el gran explorador de los recursos de nuestra lengua. He mencionado antes la antología de Enrique Martín Pardo, Nueva Poesía Española de 1990, que tuvo, por cierto, 20 años más tarde, una ratificación, una confirmación, dicho en términos casi sacramentales. Es la reedición que se hizo en Hiperión en 1990 junto a una ampliación de esa antología, ahora llamada Antología Consolidada. La antología de Martín Pardo, la edición del 70, Nueva Poesía Española, reunía una muestra de la obra de 6 jóvenes poetas de entonces: Antonio Carvajal, Pedro Ginferrer, aún firmaba Pedro, Antonio Colinas, José Luis Jover, Guillermo Carnero y Jaime Siles. Una antología que llevaba 2 citas iniciales que eran ya toda una declaración con respecto al entendimiento de lo poético. La primera es de T.S. Eliot: la poesía genuina puede comunicar antes de ser entendida. La segunda, de Lezama Lima: para mí no existe realidad ni recreación, hay imagen, es decir, creación. Muy en consonancia ambas con la resurrección de la poética de la imagen, ambas citas digo, con las poéticas de la imagen a las que antes me referí. Y en la introducción, el antólogo deja al respecto las cosas claras, desde mi punto de vista, con más claridad y poso que por la misma fecha lo hacía Castellet. Me he propuesto, dice Martín Pardo, mostrar la última generación de poetas españoles y he reunido en esta antología, si no los más representativos de su generación, sí los que a mi juicio se han planteado con más seriedad el propósito de hacer una poesía con todo el bagaje cultural posible que distorsione los pobres y acartonados postulados poéticos que hasta ahora han imperado en nuestro país. Un grupo, sigue diciendo, de jóvenes que entienden la poesía como un ejercicio de tensión entre la imaginación y el lenguaje. Así es que
ante el desgaste y empobrecimiento de las formas de expresión que han rayado en el más lamentable prosaísmo la ausencia de una auténtica proyección cultural, su propósito fue aglutinar el positivo esfuerzo de un grupo de poetas que han tomado conciencia de este lamentable estado de nuestra lírica y comienzan, afortunadamente, a revitalizar el concepto de poema, heredado de la mejor tradición poética dentro y fuera de España. A ello se les debe uno de los intentos más serios de revitalización de nuestra lírica, que entronca, dice ahora el antólogo, con Alisandre, Lorca, Cernuda, el grupo de la revista Cántico, lo nombre, los otros no lo nombraba, lo nombra, la revista Cántico de Córdoba, y sin olvidar, sigue hablando Martín Pardo, y sin olvidar que hablo de conexiones, continúa, sigue en Alfonso Canales, José Manuel Caballero Bonal y Álvarez Ortega. De manera que este es el marco en que los poemas del jovencísimo Siles aparecen antologizados por vez primera, en una empresa, como vemos, de gran empeño en la evolución de este género en nuestra literatura. Jaime Siles entonces solo había publicado poemas en algunas revistas, Poesía Española, La Estafeta Literaria, Ínsula y Cuadernos Hispanoamericanos, en cuyo número 235 publicó una separata titulada Buenas noches a todos. La única publicación exenta era el cuaderno, y se refirió antes Pedro, el doctor Rodríguez Oliva, era el cuaderno Génesis de la Luz, publicado aquí en Málaga, cuando el poeta tenía 18 años, en las ediciones de la librería anticuaria El Guadalhorce de Ángel Cafarena. Es en ese cuaderno inaugural donde aparece uno de los poemas más sorprendentes y más recogidos en antologías posteriores, Tragedia de los caballos locos. Dentro de los oídos ametralladamente escucho los tendidos galopes de caballos, de almifores perdidos en la noche, etcétera, etcétera. Con un ritmo impresionante, un ritmo casi de galope de caballos. El cuaderno lleva un epílogo del también joven poeta valenciano Guillermo Carnero y se publicó, como digo, en 1969, el cuaderno de Siles. Carnero, por cierto, había publicado también aquí, con Cafarena, 2 años antes, Dibujo de la muerte, un libro fundacional de la nueva poesía. Pues bien, como suele ser habitual en las antologías, en aquella primera incluye Siles una poética, que suele ser habitual casi siempre una poética, que nos va orientando sobre su manera de entender la poesía. Hago referencia a ella a pesar de que el autor advierte que sobre estas cuestiones solo debe hablarse desde el aquí y ahora, únicamente hay que hablar desde nuestro ser hic et nunc, dice allí Siles. Incluso al final de ese texto de poética advierte: vuelvo a recordar que lo antedicho, ahora veremos qué es lo antedicho, vuelvo a recordar que lo antedicho me sirve a mí para hoy, 7 de marzo de 1970, y para ahora, 12:30 de la mañana. Ignoro si seguirá siendo útil mañana o dentro de unas horas, o de unos meses o de unos años. En ese momento, Siles aún no ha cumplido los 19 años, cuando firma estas palabras. En fin, he aquí sus palabras de poética. Dice: creo que la poesía no se puede decir qué es. Creo que la poesía no se puede decir qué es, sino que es. De acuerdo con Pedro Salinas y diciendo, opino que la única explicación de la poesía son los propios poemas. Hasta aquí sus palabras. Esto, que pudiera parecer pureza e ingenuidad juvenil, va a ser tomado mucho después, en plena madurez, con plena conciencia y tras largo ejercicio de dedicación a la poesía, como un verdadero axioma, ¿verdad? Ese no saber qué es la poesía. Creo que no deja de tener interés, gran interés, creo yo, las consideraciones acerca de la manera en que un poeta va reflexionando sobre su obra, porque en gran medida nos informa, creo, que no solo sobre su pensamiento poético, sino también sobre su hacer poético e incluso sobre el propio sujeto. Octavio Paz, al referirse a ese extraordinario
texto de Luis Cernuda, que es Historial de un libro, habla de autobiografía espiritual. Jaime Siles, motu proprio o por imperativos editoriales, lo ha hecho en diversas ocasiones. Una de ellas, por cierto, aquí en Málaga, en el Congreso de Literatura Española Contemporánea que organizaba el recordado profesor Cristóbal Cueva y que fue miembro de esta academia, fue compañero nuestro. En aquel congreso, convocado bajo el título de Poetas del 2000, Modernidad y Transvanguardia, Siles fue invitado a hablar sobre su poesía. Las actas se publicaron en 2001. En varias antologías posteriores que fueron decantando la nómina de esa generación poética a la que me refiero, es decir, antologías como Poetas españoles contemporáneos del Bardo, del 74, la de Víctor Pozanco, Nuevos poetas del Resurgimiento, del 76, sobre todo la joven poesía española que en el 79 publicaron Concepción G. Moral y Rosa María Pereda en la editorial Cátedra y que supuso casi la entrada en lo canónico de la generación, pues Siles en esa antología junto a Villena eran los más jóvenes. Siles en esa época aparece en todas las antologías de poesía española actual que se publican. Y finalmente también en una antología ya abriendo los 80, aunque ya tendiendo hacia otra promoción, que fue Florilegium, poesía española, que fue firmado por Elena de John Rosell. En todas ellas, digo, ofrece una escueta poética de 4 líneas, firmada en 1974, que dice: poetizar es un acto de realidad y de lenguaje, transformar los nombres hasta el sustrato primigenio, indagar tras el concepto originario, pulsar el ser desde lo uno hasta lo múltiple, devolver la realidad a la realidad. Mayúscula. Ese mismo texto, acompañado de otros 3, también breves, y con el título de 4 momentos de una misma poética, es la que figura en la nueva edición de la de Enrique Martín Pardo, titulada ahora Antología Consolidada, publicada en Hiperión en 1990. De los 4 momentos, el primero corresponde al texto que acabo de leer, que figuraba en las antologías que he dicho. Los otros 3 están fechados respectivamente en 1982, 86 y 87. Doy cuenta de esos años para llamar la atención sobre el sentido de proceso evolutivo en formación de un pensamiento sobre lo poético, en la elaboración pausada de una obra rigurosa. Los momentos 3 y 4 de esa poética que ahora se ofrece en la antología consolidada de Martín Pardo se detienen en consideraciones sobre el componente fónico en el poema, con referencia aquí concretamente a su libro Columnae, y luego se refiere el otro a características que tienen que ver con la concisión y con la narratividad en el lenguaje de la publicidad, que son vías para retomar la estructura profunda del mito, según advierte Siles. Pero me parece de interés señalar lo que se dice en el segundo de los 4 momentos. Se dice: toda obra es necesariamente supresión y también negación y, sobre todo, historia. El conjunto de signos que se reúne aquí no constituye un texto. Dice aquí porque esto estaba en una reunión que hizo de su obra completa en Visor. El conjunto que se reúne aquí no constituye un texto. Configura una designificación. No es lo que el lenguaje da, sino lo que el silencio niega. Y sucede así en la forma, está en cursiva forma, y sucede así en la forma único suceder de toda identidad. La forma único suceder de toda identidad. Creo que no deja de ser sustantivo la llamada de atención, incluso en lo tipográfico, en la cursiva, sobre el aspecto de lo formal como agente constitutivo. A fin de cuentas, habla un poeta que es también lingüista, y para ambos sustantivos, poeta y lingüista, hay que emplear aquí el adjetivo de riguroso.
Si he puesto énfasis en 2 de los 4 momentos de una misma poética, el primero y el segundo, es porque, aparte de la fuerza y enjundia de su profundidad, son los que creo que recogen con extraordinaria economía expresiva, pero con un vasto y hondo calado, la almendra de la poética que Siles defiende en buena parte de su trayectoria como poeta. De hecho, son los que mantiene en la poética que dio, en este caso 2 momentos de una misma poética, en la poética que dio para la antología consultada de la poesía española, que con título El último tercio del siglo, es decir, un lazo de 30 años, puesto que se refería a un lazo de entre años 68 y 98, publicó la colección Visor con un sustancioso estudio introductorio de José Carlos Mayner. La reflexión más completa, no obstante, es la que hizo el poeta en 2007 en el cuaderno de la serie Poética y Poesía que publica en Madrid la Fundación Juan Mar. Lleva por título esa reflexión que hace Siles: el yo es un producto del lenguaje. Un espléndido texto de la misma naturaleza de historial de un libro cernudiano o del que escribió Alfonso Canales para encabezar la antología de sus versos que se publicó en la Universidad de Sevilla en 1974. Hoy por hoy se llamaba aquella antología. En esa reflexión nos va guiando Siles tanto por el camino de la evolución de su pensar sobre la poesía, como, a la par, por las distintas etapas de su hacer poesía, de su escritura. Lo cierto es que ese hacer poesía no hay, en su caso, en ese hacer poesía, digo, no hay, en su caso, grandes rupturas. Estamos ante una línea evolutiva de gran coherencia, aunque con matices a lo largo del tiempo. De hecho, en esa reflexión poética de Jaime Siles, dice: los temas de mi obra han sido siempre 2, el lenguaje como realidad y la identidad como problema. Los poemas son criaturas producidas por un determinado estado del espíritu. Y es luego cuando hace las matizaciones. Mi poesía ha sido menos lógica que dialéctica. En la primera parte de mi vida me interesaron las cuestiones abstractas, en la segunda solo las concretas. Como advierte él mismo, su primer cuaderno, el editado en Málaga por Cafarena, Génesis de la Luz, participa de cierta fascinación por el irracionalismo surrealista. De hecho, la hispanista Irma Emiliosi ha visto, y yo creo que con todo acierto, La huella de Aleixandre, con quien Siles, por cierto, tuvo una gran correspondencia epistolar, La huella de Aleixandre, en estos inicios del poeta joven. Yo creo que los caballos nos llevan por ese camino. Su primera etapa más representativa empieza, no obstante, con otro cuaderno publicado también en Málaga, en Guadalhorce de Cafarena, Biografía sola. Por cierto, que no son estos dos cuadernos iniciales las únicas publicaciones poéticas malagueñas de Jaime Siles. En 2004, el área del Ayuntamiento de Málaga publicó en la colección Monosabio la antología Estado nunca fijo, con selección y prólogo de Guillermo Urbizo. Y en 2006 se publicó la traducción, hay que tener en cuenta, lo ha dicho el doctor Rodríguez, que la ingente labor literaria, poética y ensayística de Siles va acompañada de una ingente labor de traducción, tanto en la factura como en la reflexión. Digo que en 2006 se publicó la traducción y edición de versos de 1887 de Elizabeth de Austria-Hungría, o sea, Sisi emperatriz. En la colección El violín de Ingres del Instituto Municipal del Libro. Bien, aparte de eso, como ya se ha dicho también, la revista El Litoral le dedicó un monográfico que fue un número triple, el que se dedicó en el año 86, creo recordar que fue. Y en el 98 recibió, como también se ha dicho ya, la primera edición del Premio Internacional de Poesía de la generación del 27. Pero, en fin, estamos con esa primera etapa de Siles,
Biografía sola sería la que lo inicia. Empezaría entonces, en rigor, la primera etapa que comprende además los libros Canon del 73, que fue Premio Hornos, Alegoría del 77 y Música de Agua del 83, que obtuvo el prestigioso Premio de la Crítica. Etapa bajo el influjo de la poesía pura, a veces con el hermetismo propio de esa corriente y también con su brevedad, aunque con respecto a esto último advierte el poeta también en la poética de la que estamos hablando, también está allí presente la huella de los presocráticos. Una poesía, dice, en la que el yo estaba deliberadamente anulado o ausente porque el yo me parecía, dice, el más incómodo de nuestros accidentes. Hay un momento en que reflexiono, no voy a parar, en que reflexiono que ahí también hay una novedad, es acerca de la relación del lenguaje, dictadura y cómo la dictadura procura, o sea, lleva consigo la perversión del lenguaje y lo que pretende él con esa labor de criba y de limpieza era justamente llegar a la purificación del lenguaje. Con la siguiente etapa, tal vez por cierto cansancio de la intelectualidad, llega a una especial preocupación por las formas consagradas por la tradición, pero no con carácter imitativo, sino a veces lúdico y con una mirada a veces irónica a lo urbano y a la naturaleza, en libros como Columnae, del 87, Poemas al revés, del 87, El Gliptodonte y otras canciones para niños malos, del 90, poesía infantil muy especial, y sobre todo Semáforos, que obtuvo el premio Loewe. Libro este que ofrece claras muestras de una guiño de uno de nuestros movimientos históricos de vanguardia, como fue el ultraísmo. La tercera etapa, otra etapa, con hay una suerte de rehumanización y también un cierto aire de desengaño, muy presente en el diálogo existencial del yo con la memoria y con el pasado, en dos libros estupendos de madurez como Himnos tardíos, que fue premio de la generación del 27, y Pasos en la nieve. En libros posteriores como Colección de tapices, de 2008, Actos de habla, de 2009, título de claro guiño lingüístico a la teoría de los filósofos del lenguaje Austin y Searle, que fue premio Ciudad de Torrevieja, Desnudos y acuarelas, del 2009, premio Tiflos, Horas extras, de 2011, premio de la Universidad de León. En estos libros últimos, Sile ha seguido esa línea de la mayor cercanía y de la rehumanización y de cierto diálogo con otras formas de arte, especialmente con la plástica, también con la música, pero eso está en todos sus poemas. Además, en algunos de estos libros últimos de madurez, Sergio Atlandis, uno de los mayores conocedores de su obra y editor de la antología Cenotafio, publicada en Cátedra, ha señalado la presencia con más intensidad del amor y el erotismo, aunque de hecho nunca estuvo ausente de su poesía, aunque sí tal vez por lo hermético de los inicios, algo velado. En fin, en ese texto de reflexión, donde además se traza, digamos, los distintos puntos de su evolución poética, junto a consideraciones poéticas, como digo, están también otras de orden personal. Eso es lo que acerca el texto, como dije, al historial del libro cerlodiano. He vivido, nos dice en ese tono de cercanía del que hablé, en distintos países y leo y hablo 6 o 7 lenguas. Conozco el amor en sus distintas intensidades y facetas y todavía pienso que es lo único por lo que vale la pena vivir. La cultura a la que he dedicado casi toda mi vida solo es un engaño, una construcción o un artificio para hacer más fácil lo difícil o una máscara para hacer más llevadera la absoluta imperfección del yo. He pasado mi vida estudiando los signos. La filología no ha sido para mí una profesión, sino una forma de existencia que me ha ayudado a fijar el texto de la vida escrita o borrada por mí.
Los cuadros y los libros me han producido éxtasis y gozos. La música la he escuchado como si sus notas contuvieran menos alegría que dolor. La arquitectura me fascinó en mis años de Viena, la pintura en los de Suiza. Este es, en fin, el poeta y el hombre al que hoy recibe nuestra academia. Un poeta que piensa que el poema es la forma más directa de llegar a uno mismo, de comunicar con lo otro, de ser lo que se es y de serlo solo con los que escribe, y de ser lo que ser y de serlo solo con los demás. Pero nos dice, el verdadero protagonista de un poema no es quien lo escribe, sino quien lo lee. El lector es la verdadera persona poemática, solo que no la tiene dentro de él. Se la produce el texto. Son palabras de un auténtico humanista. Bienvenido, profesor, bienvenido, querido amigo y poeta Jaime Sires. Muchas gracias, compañero Francisco Ruiz Noguera. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias a los académicos y académicas que nos han acompañado y muchas gracias a todos ustedes. El acto no ha sido corto, pero ha sido enjundioso y maravilloso. Muchas gracias, se levanta la sesión.